Bien, comencemos. Vamos a compartir. ¿Sí? Acá tenemos el PowerDAI. Bien, antes que comencemos, vamos a hacer un leve repaso de lo que vimos en las clases pasadas. ¿A qué va todo esto, no? Como siempre, nuestro archivo principal y nuestro archivo ahora, que sería una clase nueva, ¿no? En este caso vamos a trabajar mucho con la clase persona. ¿Quién se acuerda cómo instanciar una clase, una nueva clase? ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos que poner? Public class. Public class, ¿sí? Y el nombre de la clase con mayúscula, ¿no? ¿Está? Vamos a minimizar esto un segundo. Así nos vemos. Ahí está. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco de lo que era la teoría, que es la POO. La clave, perdón. Ahí está la clave de nuevo. ¿Qué era la POO? ¿Quién se acuerda? Programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos. Función orientada. ¿Sí? Vamos a crear nuevos objetos. Objetos, en este caso, animales, objetos como una persona, como un vehículo, ¿sí? Que tienen los objetos de particular, cada objeto tiene distintas características. ¿Cómo le llamamos a las características en este caso? Atributos. Atributos, ¿sí? Es como las cositas que tiene ese objeto en particular que lo hace diferente del resto, ¿no? Bien, también vimos que estos atributos, bueno, todavía no vamos a eso, vamos a lo que era un constructor. ¿Qué era un constructor? En simples palabras, un constructor es un método, ¿sí? ¿Y qué es un método? ¿Qué sinónimo de método podemos usar? ¿Cómo? Una función, perfecto. Función. Bien, bien, ¿sí? Método Una función. o función, ¿sí? Pero ¿qué tiene de particular esta? ¿Sí? Se ejecuta sola. ¿Sí? ¿Cuándo se va a ejecutar esta función? Cuando se instancia la clase. Bien, ¿sí? Eso es lo que es un constructor. Un método o función, vamos a poner especial, que se ejecuta sola cuando se instancia la clase. Entonces vamos a remarcar un poco lo que son los conceptos que vamos a ver hoy, ¿sí? Programación orientada a objetos, tiene sus atributos y puede tener su constructor, ¿no? Esto así. Bien, ahí nace un nuevo concepto. ¿Qué es la instancia de la clase? ¿Qué es la instanciación de la clase? ¿Qué quiere decir que se instancia la clase? Se crea un objeto. Bien, instanciación. Lo vamos a ver con palabras un poco más simples hoy, a ver qué dice el chat. Bien, que se llama, cuando se crea un objeto, también es válido, ¿sí? Vamos a poner acá un par de, perdón, acá vamos a poner que este era nuestro archivo principal, ¿sí? Nuestra clase principal. Y si nuestra clase principal, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene una función. ¿Cómo se llama esta función principal? Main. Ahí. Main. Ujú. Bien, no sé si la tengo acá copiada. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Es la clase main, ¿sí? Acá donde se va a ejecutar todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Nada, Juliano. Todo lo que nosotros ejecutemos tenemos que ponerlo en este sector, ¿no? En esta función especial que teníamos, que es la main. La principal sería, ¿no? Bien, vamos a pensar primero los atributos, ¿sí?
Vamos a poner unos ejemplos, puede ser public int edad, public float pura, ¿sí? Esos son atributos. Fíjense que no son variables, ¿no? Le podemos llamar pseudo variables, pero son atributos. Son características, ¿no?, de esta clase. Bien, después tenemos lo que era el constructor. ¿Cómo se escribía un constructor y qué nombre llevaba un constructor? El mismo nombre que la clase. Perfecto, ¿sí? Por lo tanto, también va en mayúscula, ¿no? Como es un método, lleva sus datos de entrada, ¿no? Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué lleva antes de ese nombre? La palabra public, ¿no? A ver. No, la clase es todo esto, ¿sí? Todo lo que estamos aquí, esa es la clase. Bien, vamos a pensar que este archivo que tenemos acá es un molde, ¿sí? Es un molde, en este caso, de persona, pero podría ser un molde para galletas, ¿sí? Cuando nosotros creamos un objeto, en este caso viene a ser una personita, ¿sí? Vamos a dibujarla. Ahí está. Esta persona fue creada gracias a este molde, ¿sí? Pero todas las personas no son iguales, por eso es que tienen distintos atributos. Esos atributos los podemos modificar aquí cuando nosotros la creamos, ¿sí? Podemos jugar con sus atributos, por ejemplo, podemos decir que tiene el pelo rizado, que tiene el color del cabello negro, ¿sí? Cabello negro, ¿sí? Si lo pongo negro voy a ser medio racista, ¿sí? Podemos poner una altura, color de ojos, ¿sí? Todas esas cosas podemos ponerle a este objeto que estamos creando, ¿sí? Esta personita, que la diferencia del resto, ¿no? Entonces todos los atributos son distintos. Si yo creo otra persona, tengo que crearla distinta a esta, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esta personita con sus características? Nos va a ayudar este molde, ¿sí? En este molde le vamos a decir todas las características que puede tener, y acá le vamos a decir de qué color quiero que sea, la altura que tenga, el nombre, la edad, el DNI, ¿sí? Para eso nos sirve lo que estamos viendo ahora, la parte de programación orientada a objetos, ¿sí? Lo que es la instanciación de un objeto, ¿sí? Eso es instanciar un objeto. Estamos creando, fíjense, una nueva personita, ¿sí? Y si estamos creando esta personita, tenemos que decirle con qué molde lo hicimos. ¿Cuál es nuestro molde en este caso? Esta clase de acá, ¿sí? Vamos a este color. Perdón, esto va acá. Persona, la clase persona va a ser nuestro molde, por lo tanto, hay que decirle que esta persona fue creada gracias al molde persona, ¿sí? Por eso lo pongo con el mismo color. Bien, ¿qué más vimos? Vimos que acá en este constructor, ¿sí? Este que está aquí, lo vamos a señalizar un poco. Este de aquí es un constructor, lleva el mismo nombre que la clase, ¿sí? Y puede recibir parámetros. ¿Para qué puede recibir parámetros? Cuando nosotros creamos a esta personita, le decimos, usame el molde persona, créame esta persona con ciertas características, ciertos atributos, y acá nosotros es como que le seteamos los atributos, ¿sí? Estamos seteando. ¿Qué quiere decir setear? Que le vamos a asignar valores a esas características que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a edad, nosotros podemos pasarle ese valor al constructor. El constructor lo que hace, se ejecuta, y ya ahora edad, en vez de tener un valor que no tiene ninguno, ahora fíjense, solamente está ahí instanciado, pero no tiene ningún valor, ¿sí? Altura tampoco tiene ningún valor,
Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos asignarle valores mediante el constructor, ¿sí? Vamos a asignar esos valores. Por ejemplo, ¿cómo hago para asignar un valor a edad? ¿Qué palabrita usábamos para llamar a un atributo? Dice edad, ¿sí? Bien. Vamos a poner otro color, tal vez este, no sé si se nota, no se nota. Este, ahí está, este que no se nota. This, punto, ¿sí? Quiere decir que vamos a usar métodos o atributos dentro de este archivo, ¿no? De esta clase, entonces por eso se pone la palabra this, ¿sí? Significa que está dentro de esta clase, ¿sí? Y aquí vamos a llamar un método o vamos a llamar un atributo. Si yo quiero llamar edad, ¿es un método o es un atributo? Un atributo. Un atributo, ¿sí? Ahora recibo el chat, voy, ¿sí? Vamos a poner this.edad, ¿sí? ¿Y cómo se asigna un valor? Con el igual, ¿sí? ¿Y acá qué valor le podemos poner? Va a ir Mm, un número entero, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hago para leer un número entero? ¿Se lo asigno aquí directamente o lo traigo de dónde? Lo trae de la clase principal. Nosotros tenemos que meter datos a este método especial. ¿Cómo metemos datos a este método especial? Con los parámetros. Bien, le vamos a poner parámetros, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, acá vamos a borrar un poquito. Le vamos a poner int edad p, ¿sí? ¿Qué quiere decir edad p? Que viene por parámetro, ¿sí? Para poder diferenciar un poco. Bien, este valor que nosotros estamos mandando, estamos diciendo que se inserte dentro de este método especial, lo podemos utilizar aquí adentro, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a usar? Para asignar un valor a este atributo de aquí, ¿sí? No se maren, va a ser así. Ah, no se quiere. ¿Sí? Estamos diciendo que ese atributo de ahí, ¿está? Le vamos a asignar un valor. Fíjense que aquí no tiene valor, ¿sí? Entonces por un dato de entrada, ¿sí? Llamados parámetros, le vamos a poner un parámetro aquí y vamos a asignar este atributo, le vamos a poner un valor. ¿Cómo se llama ese valor ahora? El valor, ¿cómo se llama el parámetro? Edad P. Int. Edad P, ¿sí? Edad P quiere decir edad que viene por parámetro, ¿sí? Sí, ya vamos a ver una leve diferencia. De momento lo vamos a dejar como que parámetro y argumento son sinónimos. Tiene una leve diferencia, pero como para no marearnos, los vamos a llamar parámetros y argumentos de momento no lo vamos a ver. Está en la teoría, ¿sí? Está en la teoría, lo vamos a ver ahora, pero no tiene ningún sentido indagar en algo que por ahora no tiene relevancia. De momento lo vamos a llamar parámetros nada más, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia igual para nombrarlo, pero no tiene relevancia. Bien. Fíjense que en este constructor, ¿sí? Le pasamos un parámetro y nos dijo que edad ahora sí tiene un valor, ¿no? Edad vale lo que tiene el parámetro que le mandamos. Bien, ¿cómo hacemos esta función, ¿sí? esta cosita de acá? ¿Cómo la haríamos en esta hoja? Acá me faltó cerrar. ¿Sí? Ahí está. Nosotros fíjense que tenemos la palabrita persona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear un objeto con este molde, ¿verdad? Y le vamos a poner, por decirlo, no sé, Anita.
¿sí? Mi objeto se va a llamar Anita, ¿sí? Y esto va a ser algo nuevo, ¿sí? Estamos creando algo nuevo. Quiere decir que estamos instanciando algo, ¿no? Ese new, estamos instanciando algo nuevo, estamos creando. Y aquí viene el nombre del constructor. ¿Cuál es el nombre del constructor? Edad. Edad P. Persona. No, Public. Persona. persona. ¿Sí? Fíjense que el constructor lleva el mismo nombre, ¿sí?, que la clase, ¿sí? Este viene lo que es del constructor, persona. Por lo tanto, yo a esto lo voy a modificar un poco. Vamos a borrar este de acá, así no nos confundimos. Persona, ¿sí? Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, ¿sí? Estamos diciendo que es un objeto creado desde el molde persona o la clase persona, ¿sí? Y va a ser un nuevo objeto. Y este tiene un constructor. Este constructor puede estar en blanco o puede no estar en blanco. En este caso no está en blanco, fíjense que lo que tiene es un parámetro, ¿sí? ¿Qué parámetro le podemos mandar aquí? Le podemos mandar Juan o no. No. Ya, ahí está, lo tengo a mano, perfecto. ¿Le podría mandar Juan? Para mí no. ¿Eh? Antes que yo lea el chat, si no, capaz que lo ven todos. No, digo. No, tiene No. que ser un entero. ¿Eh? ¿Qué es lo que tiene? Fíjense, el constructor en esta parte tiene un tipo de dato, el parámetro, ¿sí? Y tiene un nombre. Acá está el parámetro que le estamos mandando. ¿Puede ser Juan ese parámetro No. o no? No, Tiene que ser porque un es entero. un número entero, ¿sí? Ujú. Tiene que ser, por ejemplo, 27. Es de tipo int, no corresponde al tipo de dato, bien, ¿sí? No, porque solo le dimos edad P. En realidad, este 27, ¿sí? En vez de nosotros leer 27, pues en realidad no sabemos qué es lo que vamos a leer, ¿no? Nosotros a este dato le vamos a poner un nombre, edad P. Acá se lee, en vez de edad P sería un 27, ¿sí? Ese es lo que está diciendo el chat, ¿sí? Bueno, hasta ahí le dimos, esto sería lo que es edad P, ¿no? Esto se lee así, pero en esta parte, ¿no? Vamos a borrar. Bien, ahí creamos un nuevo objeto, ¿sí? Con el molde persona, y en el constructor le pasamos un parámetro. ¿Y qué es lo que hacía el constructor? Se ejecutaba solo, ¿sí? Entonces, ahora yo puedo acceder. Bueno, Juliano, no hay problema. No hay problema, vaya nomás. Ahí está la asistencia, igual con el video. Después ves la clase. Bien, fíjense que ahora ya tenemos un valor en qué atributo. En el atributo de edad, ¿sí? Entonces ahora podemos acceder a ese valor de esta forma, ¿sí? Anita.edad. Esto me va a dar un valor. ¿Qué valor me va a dar? 27. 27, ¿sí? Ahora podemos acceder a ese valor porque ya está asignado, ¿verdad? De entrada, sin hacer una segunda línea, ya lo podemos leer. Vamos a ver cómo podemos acceder si es que no tiene nada el constructor. Vamos a ver unos nuevos métodos, ¿sí? Bien, hasta ahí lo dejemos. Ya sabemos lo que es la instanciación, entonces vamos a poner aquí que es la instanciación, es crear, ¿sí? Crear algo, ¿no? ¿Sí? En pocas Sí. palabras, crear algo. También pudimos decir que es cuando llamamos algo, ¿sí? Porque cuando nosotros usamos librería, estamos haciendo un llamado a la librería, por ejemplo, para poder poner un dato por teclado, ¿sí?
para poner un array, estamos haciendo un llamado a la librería. Entonces también es correcto decir que estamos llamándolo y a la vez lo estamos creando, ¿no? Entonces, esto sería, en pocas palabras, lo que es la instanciación. Esto lo vamos a subrayar. ¿Sí? Y por último, quizás la parte de encapsulamiento. Tenemos lo que son los MA. ¿Sí? Quizás ustedes, hay dos MA, ya lo vamos a ver, puede que vamos a ver ahora, pero lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Son los modificadores de acceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran los modificadores de acceso o cómo se llamaban? Son palabras Eran reservadas. lo que eran public, privado. Muy bien, ¿sí? Public, private, protect. Public, private y protect. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este dato, tanto a edad como a altura, no podemos leer en donde fue instanciado el molde, ¿no? O la clase. Disculpa. Sí, lo podemos leer tranquilamente, podemos acceder de forma directa. Por ejemplo, en este caso, a edad podemos acceder de forma directa a su atributo. ¿Sí? Bien. No así, como si fuese un private, ¿sí? Lo vamos a poner con rojo. Private, qué sé yo, DNI, por decir una cosa así, pero tiene que ser tipo string, ¿no? El DNI. Acuérdense que cuando lleva punto, por ejemplo 37 puntos, eso ya viene a ser un string, ¿sí? Lo podemos dejar como int, lo dejamos como int, así no nos confundimos de momento, ¿sí? DNI, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté en private? ¿Sí? Significa que yo tengo el atributo, pero no puedo leerlo. Entonces, yo no puedo acceder a ese atributo de forma directa. Entonces, Anita.dni me va a decir, no puedo leerlo. ¿Sí? ¿Por qué no puedo leerlo? Porque está de forma privada. ¿Sí? Perfecto. Solamente puedo leer y jugar con este atributo dentro de esta clase. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un marco de color rojo. ¿Sí? Porque lo escribimos en color rojo. Todo lo que esté en private no va a poder salir de este rectángulo rojo. ¿Sí? No tiene salida, no puede escapar ese método, perdón, ese atributo. ¿Sí? Eso se llama encapsulamiento. ¿Cómo hacemos encapsulamiento? Con los modificadores de acceso. ¿Sí? Bueno, ese es un poco el repaso de lo que vimos la vez pasada. Acuérdense que una clase no es más que un molde para poder crear un objeto, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces la clase. A ver qué nos trae este Power. Bien, métodos de acceso. No es lo mismo que modificadores de acceso, ¿sí? Por ahí es medio confuso, los dos comienzan con M y tienen la A. Estos son métodos de acceso. ¿Qué quiere decir los métodos de acceso? Son unas funciones, ¿sí? A las cuales le vamos a llamar set o get. ¿Y para qué servirán estos set o get? ¿Sí? Vamos a lo más básico. ¿Qué significa en inglés get? ¿Sí? ¿Qué significa? Guardar. No, Obtener. mostrar, obtener, ¿sí? Más que nada obtener, ¿no? Get. Get, tener. Ah, Fíjense get. aquí, acá está la definición, get es para obtener un valor, ¿sí? Ujú. Entonces vamos a crear un método que se llame, en español, ¿sí? Lo pongo, no es más que un nombre ahora, ¿sí? Pero en inglés, por ahí lo usamos mucho en inglés, los métodos getters y setters. Si lo queremos hacer en español, podríamos decir obtener nombre o mostrar nombre, ¿sí? Así podemos llamar a las funciones que son de tipo get. Bien, y set. ¿Qué será un set? Así sin leerlo. ¿Qué significa un set? Con sus palabras. Si quieren, léanlo. Hagan trampa. A ver.
establecer, puede ser. Bien, es como establecer o como cambiar un dato, ¿no? Modificar un dato que ya estaba y darle un valor, ¿sí? Es como cambiar o guardar un dato. En este caso, es para guardar un dato. Bien, esos son los métodos de acceso, ¿sí? Les vamos a presentar de esta manera, ¿sí? Y hay tres reglas para crear cada uno de estos métodos, ¿sí? O funciones. Si tienen papel y lapicera a mano, lo vamos a ir viendo. Fíjense, estos métodos get, ¿sí? Tienen una flecha que van desde dentro, ¿sí? Del bloque de código hacia afuera. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Fíjense que todos los que son get tienen una flecha que van desde dentro del bloque de código hacia afuera, no así los que son de método set, ¿sí? Que tienen una flecha desde afuera hacia adentro, ¿sí? Vamos a dar las tres reglas para un método get. Bien, Walter, por ahí vamos, ¿sí? Por ahí vamos. Vamos a verlo como niños primero, ¿sí? Que lo primero que ven los niños, vos decís, a ver, mostrame las diferencias, ¿sí? ¿Cuál es la primera diferencia que ustedes notan? A medida que ustedes me van diciendo, lo vamos a ir poniendo, ¿sí? La diferencia visual. ¿Qué diferencia visual ven de un método rojo y un método azul? Los paréntesis que Bien. ¿Qué tienen los paréntesis? Vamos con los get, en el método get, ¿sí? bueno, ahí están vacíos. Bien, quiere decir que no tiene que, Parámetros. Es no tiene parámetro. parámetros, ¿sí? Entonces vamos a anotar los métodos get no tienen parámetros, y más abajo vamos a poner los métodos set sí Set, tienen parámetros, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Bien, Andrés ahí dio uno, ¿sí? Vamos a ir anotando. Entonces los métodos set sí tienen parámetros. Bien, vamos al que me dio el compañero, ¿sí? Fíjense en las palabras reservadas. Los que son de método get tienen una salida, eso quiere decir la flecha, ¿sí? Que tienen una salida. ¿Cómo hacemos para que dé una salida? Tenemos que invocar esta palabra, ¿sí? Reservada, el return. ¿Qué quiere decir return? Retornar. Retornar o devolverme algo, ¿sí? Por eso Ujú. de ese bloque de código tiene que salir algo, ¿sí? Devuélveme algo. Entonces vamos a poner el segundo tip para los gets, ¿sí? Usamos el return para que nos devuelva un valor, ¿sí? Fíjense que en los sets no lleva la palabra return, ¿sí? Pero sí lleva otra palabrita. Después la vamos a ver, todavía no la vamos a anotar, ¿sí? Vamos con los métodos get. Bien, tiene una última diferencia, fíjense en la parte morada del nombre, tanto set como get. ¿Qué diferencia tiene? En el nombre, antes del nombre. Que está la Public, palabra que void. uno dice public y el otro no dice void. Ambos Y el dicen otro public, dice- ¿eh? Todos dicen public, pero Sí. en uno dice void y en el otro varía. El otro, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se llama ese dato? Tipo de Tiene dato, un, ¿sí? tiene un, Sí. un- primero es un string, después un número entero. Bien. Fíjense que los métodos get, antes que yo lea el chat, capaz que ahí está la respuesta, tienen un dato de salida, ¿sí? Lo habíamos aclarado en una de las clases pasadas, que cuando el método tiene un valor de un tipo de dato de salida, ¿sí? En este caso viene a ser de tipo string, va a ser la flecha, va a ser el dato que salga de acá, tiene que ser tipo string, ¿sí? Entonces vamos a anotar, tienen tipos de datos de salida, ¿sí? Ese es el tercer tips para escribir un método get. Vamos ahora a ver el método set. Como el método set no tiene salida, entonces no lleva la palabra return. Y como no tiene salida,
Para eso existen los métodos tipo void, ¿sí? Los métodos tipo void no hacen, no muestran una salida, ¿sí? Quizás hacen una asignación como esta, en este caso, estamos asignando el valor a un atributo. Entonces vamos a anotar eso, no tienen salida, ¿sí? No tienen salida, por lo tanto, son de tipo void, ¿sí? No tienen salida los void, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál era la otra diferencia? En este caso, vamos a llamar a un atributo. Bien, Alex, ¿sí? Vamos a llamar a un atributo. ¿Cómo llamamos al atributo? Con la palabra reservada, this, ¿sí? This, punto, el atributo que queremos llamar, ¿sí? Entonces, esos son los 3 tips para los sets y para los gets, ¿sí? Cuando queremos mostrar un dato, ¿sí? Usamos el get. No tienen parámetros, tienen la palabra return y tienen tipos de datos de salida. Los sets no tienen parámetros, no tienen salida, por lo tanto son tipo void, y tienen la palabra reservada this, ¿sí? Fíjense, las flechas por ahí son como una ayudita, ¿no? Bien, eso es lo que dice este Power, ¿sí? Esos son los métodos de acceso. Vamos con el que sigue. Ahí está. Bien, dice... Los métodos definen el comportamiento de la clase. Toda clase debe tener un método especial llamado constructor. Para instanciar los objetos de la clase, este método tiene el mismo nombre de la clase. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Cómo crear un constructor se hace de esta manera, la palabra public, ¿sí? Y el nombre de la clase, en donde fue instanciado, ¿no? O sea, aquí. Por eso lleva persona a persona, y nosotros le ponemos otros colores para poder diferenciar qué es lo que es la clase y dónde está el constructor, ¿no? Fíjense la diferencia de constructores. Este constructor puede estar vacío, ¿sí? Fíjense que es válido. Y este constructor, bien, tiene 3 tipos de parámetros, ¿sí? Estamos asignando valores a los atributos, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto también. Fíjense que aquí están los 3 tipos de atributos. ¿Y qué tienen de particular estos atributos? ¿Cuál es el modificador de acceso que tiene? Privado. Privado, ¿sí? Ese es el... ¿Qué quiere decir que sea privado? Que solamente lo vamos a poder leer, ¿sí? Dentro de la clase. Ahí no sé, ahí algo dijeron. Bien, ahora vamos a ver cómo acceder a estos atributos por más que estén en private, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bien, y acá un poco más de lo que ya habíamos visto, ¿no? Los métodos de acceso, los métodos get y el set. El get y el set, ¿sí? Para distintos casos. Bien, acá está lo que me preguntaba el compañero, los parámetros y argumentos. Los parámetros de un método definen la cantidad y el tipo de datos de los valores que recibe un método para su ejecución. Los argumentos son los valores que se pasan a un método para su ejecución, ¿sí? Ahí está la diferencia, ya les dije que por ahí no vamos a indagar mucho, ¿sí? Por ahí está bien que lo vean, pero no le vamos a preguntar este tipo de cosas. Aunque sepa que son los parámetros es suficiente. Bien, valor de retorno. Un método puede devolver un valor, ¿sí? Ya lo dijimos, con qué palabra devuelven cosas los métodos, con la palabra return, ¿sí? O return, ¿sí? Los métodos que no devuelven nada se declaran tipo void, mientras que los métodos que devuelven un valor indican el tipo de valor que devuelven. Puede ser int, doble, char, string o un tipo de objeto, ¿sí? Aquí está, fíjense que los tipos void no tienen un tipo de dato de salida. En cambio,
este de acá arriba sí tienen un tipo de dato de salida que sería tipo string, ¿sí? Esa es la diferencia que ya lo vimos. Bien. Acá están un poco los ejemplos, ¿sí? Que lo que podemos hacer entonces es un método tipo void, ¿sí? Podemos mostrar por consola, ¿sí? Va a salir estos datos por consola, pero no vamos a poder manipular este dato. Fíjense que no podemos obtener este dato porque está por consola, ¿no? No podemos, no es como este que podemos obtener todos estos datos que están pasados acá. Ahora vamos a explicar esto enseguida, pero fíjense que a pesar de que hay un bloque de código en este método, no podemos obtener el resultado nosotros, no podemos guardar ese resultado, ¿sí? Porque no tiene una salida, ¿sí? Se queda solamente aquí y desde aquí se pinta en consola. Y aquí vamos a mostrar, quizás algunos estén mareados con esta parte, vamos a mostrar con un ejemplo sencillo. Acá podemos hacer. Bien. Uy, se me fue. Bien, vamos a copiar esto, que es lo que tiene este método. Public string, se llama datos. Mostrar datos. Mostrar datos, ¿qué sería? ¿Un set o un get? Un get. Get. Un get, ¿sí? Está en español, fíjense. Un get. Muy bien, Lorena. Bien, en este caso está pasando todo un objeto. Bien, vamos a decirle que va a pasar X cosa. Todavía no vamos a ver bien objetos, pero nos fijemos acá en el algoritmo, ¿sí? ¿Qué creen que hace el más igual? No lo habíamos explicado, ¿verdad? Fíjense que No. nosotros estamos mostrando en esta parte, a ver, concatena. Bien, Víctor sabe. Fíjense que como es un método get, tiene una salida, ¿sí? Entonces tiene un return. ¿Qué devuelve? Devuelve un dato. ¿De qué tipo de dato tiene que ser? Acá está, String. ¿sí? Tiene que ser un string, ¿sí? Vamos a poner naranja, ¿sí? Entonces, retorname una variable que sea tipo string, ¿sí? Los datos son tipo string. No quiere pintar, mira, G-bar. Bien, entonces acá tenemos que string datos es igual, si estamos asignando un valor y tiene que ser tipo cadena o tipo string. ¿Qué es lo que tenía este string? Los datos son dos puntos y hace como un simbolito que yo lo pongo al revés porque no sé en este teclado cómo es al revés, ¿sí? Pero aquí querrá decir esto. Barra N, ¿alguien lo usó ya? Seguramente que sí. ¿Alguna línea? Bien, este es un salto de línea, lo vamos a poner con otro colorcito. No se nota mucho, vamos a poner este, ¿sí? Es una bajada de línea, un salto de línea, ¿sí? Fíjense que todo esta porción de código, esta porción, es un string, ¿no? Bien, vamos a poner entonces la concatenación. ¿Qué querrá decir datos más igual? No sé, vamos a poner Juan, ¿sí? Y le ponemos un otro salto de línea, ¿sí? Ahí está. Tenemos que cerrarlo. Datos más 8. Más igual, no sé, Pérez. ¿Sí? Y cerramos ahí. Vamos a ver el código al lado. ¿Qué sería hacer esto?
sería poner lo mismo que datos. ¿Sí? Vamos a hacer una flechita para que se note bien. Está haciendo esto. Datos es igual a datos. ¿Qué tiene datos? De valor, no de nombre. ¿Cuál es el valor que tiene datos? Hasta acá, hasta esta línea. Esto no lo tomen, ¿no? Todavía no lo lean eso. ¿Cuál es el valor que tiene la variable datos? Los datos son. Los datos son y el salto de línea, ¿sí? Entonces para esto sería lo mismo que poner esto, fíjense. ¿Sí? Para no estar escribiendo todo eso, yo llamo a la variable, ¿sí? Acá podríamos hacer una concatenación y poner while, ¿sí? Otro salto de línea, así. Entonces, para no asignar todo esto una cadena tan larga, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a poner que el valor de datos es todo esto, ¿verdad? Hasta acá. ¿Sí? Entonces, ponemos datos es igual a datos más un nuevo valor. ¿Cuál es ese valor? Otra cadena, ¿sí? Porque es en una variable tipo string. Le vamos a sumar while. Y también estamos sumando un salto de línea. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿qué nos va quedando entonces? ¿Qué es lo que tiene datos ahora? Vamos a poner de nuevo, datos es igual a datos. ¿Qué tendría entonces hasta ahí? Esto sería esto, miren. Tendría esto. Concatenamos. Esto. ¿Sí? Todo eso más lo que queremos asignar ahora, nuevo valor. ¿Cuál sería el nuevo valor? Pérez. ¿Sí? Y cerramos. ¿Ven que queda feo? ¿Sí? No queda muy entendible. Estamos, claro, estamos como sobreescribiendo el valor que ya tiene datos, estamos agregando de a poquito datos nuevos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos copiando y pegando lo que ya teníamos y agregándole un valor nuevo. Cada vez que agregas un valor nuevo, copiamos todo eso y lo volvemos a pegar. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. ¿Sí? Para no escribir todo eso, ¿sí? Ponemos solamente datos y todo esto se nos va. ¿Sí? Esto como que eso ya estaba en datos. ¿Sí? Y le agregamos la palabra Pérez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el dato final? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene datos entonces? Tiene esto más esto más esto. ¿Sí? Uy, hijo de su madre. Ahí. Y un puntico. ¿Sí? Todo eso es el valor de datos. ¿Sí? Y fíjense cómo estábamos concatenando. ¿Sí? Esto saldría. Sería el... Está ahí. Sería algo así. ¿Sí? Ahí está la cadena completa. ¿Sí? Lo podemos escribir en una sola línea. ¿Sí? Los datos son salto de línea, Juan, salto de línea y Pérez. ¿Sí? Todo eso contiene estos datos que vemos acá en el Power. ¿Sí? Fíjense que le estamos asignando, le estamos sumando en realidad a lo que ya tiene, le estamos sumando un nombre, le estamos sumando un apellido paterno, no sé si ve bien. ¿Sí? Estamos sumando un apellido paterno, un apellido materno, sexo, edad y dirección. Todos esos datos se fueron acumulando uno atrás del otro hasta formar el string datos completo, ¿no? Entonces podemos revolver datos. Es al revés, nada más que yo lo escribí así de ejemplo, porque en este teclado no sé cómo es. Muy pocas veces uso la barra invertida. Sí, disculpame. Bien, eso es lo que hicimos aquí. ¿Sí? En fin, bueno, eso es para explicar qué significa el más igual. ¿Sí? Estamos
agregando un dato a la vez, ¿sí? Y así reasignando la variable. ¿Sí? Está mutando el valor muchas veces. Bien, ¿qué es lo que queríamos demostrar con esto? Ahora sí volvamos a lo que estábamos. ¿Sí? El void no retorna nada, y este string tiene que tener una salida tipo string. Esto está retornando datos. Datos es un string. ¿Sí? Fíjense que acá está instanciado como un string. ¿Sí? Lo que sigue. Sobrecarga. Bien, antes que veamos sobrecarga, vamos a ver un ejemplo de un array real. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos un array list? Le poníamos, qué sé yo, nombres. Ese es el nombre que le vamos a dar, nombres. Y esto era new array list, ¿no? Porque no sabíamos el alcance que iba a tener. Bien, esto cuando yo lo muestro, yo le pongo system.out print line. ¿Qué me va a mostrar esto? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que muestra esta ahí? ¿Qué estamos haciendo antes de que yo lea el chat? Estamos creando una variable de tipo vector, o de tipo lista, o de tipo array. Nada dice. Si estamos haciendo nombre, ya está ocupando una memoria. ¿Sí? Ya está ocupando una memoria, pero aún no tiene valores. ¿Pero qué le estamos diciendo? Que este array o este vector es de tipo string, perdón, tipo array o tipo vector. ¿Sí? Esto me va a mostrar esto así. ¿Sí? Que todavía no tiene nada. Ah, ok. ¿Sí? Significa que esto es un array vacío de momento. Bien. Ahora aquí vamos a usar unas funciones. Ya las vimos nosotros. Como llamamos nuestras funciones para un array, ponemos nombres, punto add, ¿sí? ¿Qué quiere decir add? Que vamos a aumentar un valor a ese array. Le podemos poner, no sé, Carlitos. Carlitos. ¿Sí? ¿Y ahora qué me va a mostrar esto? Bien. ¿Qué mostraría esto? Esto mostraría Tiene Carlitos. el corchete. Carlito. Perdón, sin esto. ¿Sí? Significa que hay un valor ahora, ¿no? Hay un elemento en nuestro array y que está ocupando la posición 0. ¿Qué pasa si yo le agrego otro? Le vamos a volver a agregar, pero le vamos a poner Juanchito. ¿Sí? Entonces me va a convertir entonces a Carlitos Juanchito. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros estamos pasando en esa función? 2. Fíjense en cada función, ¿cuántos parámetros? 1. ¿Sí? Estamos pasando, esta es la función, ¿sí? El add es la función. Estamos pasando, ¿cuántos parámetros en esta función? 1. Uno solo, ¿sí? Un solo parámetro tipo string, ¿sí? Y se está agregando un string acá, ¿no? A lo que sería el array. Acá lo mismo, estamos usando ¿cuántos parámetros? Uno solo, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo que veníamos. Fíjense que ponemos nombres.add y yo le puedo poner un 0 y le pongo un string. ¿Qué querrá hacer esto?
¿Por qué le puedo pasar dos parámetros si es la misma función? ¿Sí? Eso venimos nosotros, a una En sobrecarga. la posición. ¿Sí? Muy bien. Esto, estamos diciendo que se meta este valor en la posición 0, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros imprimimos de nuevo, ¿sí? Vamos a imprimir, esto nos va a regresar un array que comienza, ¿sí? Inicio, ¿sí? Pero, ¿cuántos parámetros estamos pasando ahora? 2. Dos parámetros. Uno es de tipo entero, ¿sí? Vendría a marcar la posición, y el otro es el valor del elemento, ¿no? ¿Sí? Que vendría a ser inicio. Fíjense que es el mismo nombre de la función, una es con un parámetro y la otra es con dos parámetros. ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí, sí podemos. Nos dice la teoría que sí. Y a eso se le llama sobrecarga. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos un método que recibe dos parámetros, ¿sí? El parámetro A y el parámetro B. Y lo que hace es sumar. ¿Sí? Estamos sumando A más B y estamos retornando una salida, ¿no? Suma. Bien. Fíjense aquí. Le podemos pasar A, B y C, ¿sí? Estamos pasando tres parámetros y le hace lo mismo, me los puede sumar, ¿no? Acá podríamos jugar un poco con el algoritmo, no es que todos tienen que hacer lo mismo. Lo vamos a hacer tipo... ¿Vieron cuando ustedes van a comprar ropa al free shop y compran una cosa y pagan el precio que es, ¿no? Pero cuando ustedes empiezan a comprar 3, 4 prendas, 5 prendas, dicen, che, hacemos un descuento. ¿Sí? Me hacen un descuento por comprar mucho. Entonces estamos haciendo muchas sumas, ¿sí? Si ponemos varios parámetros, le podemos decir que haga un descuento, por ejemplo, ¿sí? No tiene que llevar la misma lógica que la que lleva esta que tiene dos parámetros, no tiene que ser la misma lógica que esta que lleva tres parámetros, ¿sí? Podemos cambiar eso. Entonces ahí yo les puse un ejemplo de hacer un descuento, ¿sí? Cuando sume más de dos veces, ¿sí? Hacemos un descuento y mostrarme el resultado, qué sé yo, ¿sí? Pero se pueden llamar igual y hacen cosas distintas. A eso es lo que voy. ¿Se entendió eso o no? Lo mismo con el ADD. Fíjense que el ADD, ¿qué es lo que hace? Te lo agrega al final. Pero cuando recibe dos parámetros hace una función distinta, ¿sí? Te agrega, pero donde nosotros le especificamos. ¿Sí? Es lo mismo con la suma esta. Bueno, en este ejemplo es sencillo, ¿sí? Lo suma tres valores. Pero podemos hacer algo más, ¿no? No siempre lo mismo. Bien, esto ya lo habíamos visto en la otra clase, como, o qué es, mejor dicho, la palabra instanciación, ¿sí? Acá está la palabra, el término bien bonito, ¿sí? La definición, ¿sí? Vamos a leerlo. Una vez declarada la clase, podemos crear objetos a partir de ella, ¿sí? Ya dijimos que la clase viene a ser como el molde. A esta creación de un objeto se la denomina instanciación de la clase, ¿sí? Instanciación es cuando ya creamos un objeto, ¿sí? A partir de una clase se pueden crear los objetos que uno requiera. Para crear objetos basta con declarar una variable. Bien, acá está el ejemplo de cómo instanciar un objeto. ¿Se puedo subir esto? Sí. Fíjense que primero viene el nombre del molde o el nombre de la clase, en este caso persona. Después viene el nombre que nosotros queremos darle, ¿sí? Acá le pone persona 1, pero puede ser Anita, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Persona, Anita, ¿sí? Va a ser algo nuevo, ¿sí? Y acá viene el nombre del constructor. ¿Cuál es el nombre del constructor? Siempre lleva el mismo nombre que la clase, ¿sí? Por eso yo les digo que lo aprendan con los colores primero, porque, fíjense, persona, persona, persona,
¿sí? Ustedes se van a marear, no van a saber de dónde viene cada dato, ¿no? O qué es lo que estamos haciendo, renombrando tantas veces la misma palabra, ¿no? Persona, persona, persona. Entonces acá vamos a poner el nombre del molde, el nombre del constructor y el nombre que nosotros queremos darle, ¿sí? Bien, acá está pasando cuántos parámetros pasa. 3, no, 2. ¿Cuántos parámetros? 2. Ahí vamos a 3. contar. Pérez es 1, José es 2 y 25 es el tercer parámetro. 3. Siempre va a ser igual el nombre del constructor y de la clase, sí, siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Siempre. Incluso en otros lenguajes ni siquiera se pone el mismo nombre, se pone directamente construct, ¿sí? Quiere decir constructor, ¿no? ¿Sí? No se le pone el nombre de la clase, pero se le pone la palabra reservada de ese lenguaje, que es construct. Bueno, en este caso no lleva la palabra construct, lleva el nombre de la clase, ¿sí? Depende del lenguaje sería, ¿sí? En este caso sí, siempre lleva el mismo nombre, con Java. A ver, ¿qué más me queda? Bien. Para instanciar los objetos puede haber varias maneras dependiendo del constructor que se elija a la hora de instanciar nuestro objeto. Bien, esto yo le decía a los chicos de la otra clase. Quizás pueda ser una pregunta así de parcial. Si el constructor puede estar vacío siempre o siempre tiene que tener algo. Entonces, la respuesta es que ambas son válidas, ¿sí? Puede estar vacío o puede tener parámetros, ¿sí? Depende de lo que vamos a hacer. Entonces, no es que el constructor siempre tiene que llevar parámetros, no, el constructor puede estar vacío, tranquilamente puede estar vacío, ¿sí? Y ustedes van a decir, profe, entonces, ¿cómo vamos a asignar valores a los métodos? ¿Sí? Esa es la pregunta que tienen que hacer. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Sí, ya lo vemos. Bien, acá les muestro una forma nueva de instanciar los objetos, ¿sí? Lo vamos a ver con un lenguaje más fácil. Como ejemplo, fíjense que aquí tenemos un array que tiene una variable y su valor, una variable y su valor, una variable y su valor. Eso tiene un nombre en los otros lenguajes, yo se los voy a enseñar para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer esto. Bien. Fíjense que vamos a tener nuestra persona, ¿sí? Se los voy a mostrar de esta manera porque es más fácil de leer, solamente por eso, ¿sí? Para que ustedes vean qué es lo que es una llave y su valor. Sí, son múltiples choice, creo que hoy estaban hablando de eso, así que es todo múltiple choice. Sí, pero no te quita que tengas que calcular algo en el múltiple choice, ¿no? Así que a tener un poco de práctica también. Bien, acá tenemos nuestro objeto persona, ¿sí? ¿Qué tiene el objeto persona? Puede tener los ojos, pueden ser marrones, ¿sí? ¿Qué más puede tener? Altura, 1,78, ¿sí? Un peso, qué sé yo, 81,5, ¿sí? ¿Qué más podría tener? Podría tener muchos más atributos, ¿sí? Fíjense que este es nuestro objeto, y estos de aquí serían como nuestros atributos, ¿no? Pero ya tienen un valor. A esto se lo conoce como llave y valor, ¿sí? Lo vamos a poner ahí como para que lo tengan en cuenta. Esta sería la llave, ¿sí? Ojo sería una llave, y marrones sería el valor, ¿sí? En este caso, en el nuestro, serían los atributos y el valor, ¿sí? Y fíjense que esta misma estructura lo lleva
no es misma, es parecida aquí, ¿sí? Tiene su atributo y su valor, su atributo y su valor, su atributo y su valor, ¿sí? Por eso lo querían que vean la diferencia. No lo vamos a usar así, no tengan miedo, porque en la mayoría de lenguajes programación orientada a objetos lo hacemos de esta manera directamente, ¿sí? Hacemos todo en el constructor acá y pasamos los parámetros de esta forma. Pero bueno, ahí está, lo hace de otra manera, quiere decir que existe, no quiere decir que se use mucho, quizá algún loco lo use, pero aunque nosotros sepamos pasar valores por parámetros de esta manera, es suficiente. Bien, ¿cómo utilizar los métodos? Bien, vamos acá antes de ver esto, variarnos con tanta teoría. Vamos a hacerlo de nuevo aquí, chiquitito. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestros dos archivos, y ya lo sabemos. Tenemos el main, tenemos el principal, y tenemos la clase persona. ¿Sí? Que tenemos nuestros atributos. Vamos a hacer una letra más chiquita. Vamos a poner todos atributos privados. Private, string, contraseña, private, qué sé yo, DNI, private, peso, ¿sí? Porque no quiero que no sepa nuestro peso, ¿sí? Dot, peso, ¿sí? Ahí está. Fíjense que todos los atributos están en privado, ¿no? No sé si se llega a ver si puedo hacer un zoom, a ver si puedo hacer zoom. Bueno, ahí está. ¿Sí? Fíjense que estamos con todos nuestros atributos en privado. ¿Qué quiere decir que estén en privado? Que nosotros vamos a agarrar acá, cuando creemos una personita, ¿sí? No sé cómo se va a llamar la personita, se va a llamar Cristian, ¿sí? Cristian. ¿Y cómo puedo acceder al atributo peso, por ejemplo? ¿Sí? Punto peso. ¿Podría hacer eso? ¿Lo puedo leer? Está en privado. No, porque es private. No, porque es private. ¿Sí? Entonces puedo hacer cristian.dni. ¿Puedo leer esto? No, Poco, ¿verdad? tampoco. Tampoco. No. Bien. Ahora fíjense que tenemos nuestros métodos. Ahora vamos a escribir acá. ¿Está? Tenemos nuestros métodos. Por ejemplo, el método public, ¿sí? Vamos a escribirlo con verde, ¿sí? Porque son public y estos son private, ¿sí? Vamos a escribir con verde, public. No sé, otro método. Get nombre. Y si es get, ¿qué tengo que ponerle? ¿Los get llevan return o no llevan return? Sí, Si llevan, ¿verdad? Entonces hay que ponerle el tipo de dato de salida, que vendría a ser... Bueno, acá no String. tenemos get nombre, ¿no? Podríamos ponerle contraseña. ¿Sí? Acá ponemos string. ¿Lleva parámetros? Ahí está. ¿Tiene no, parámetros los métodos get? no, No. ¿Sí? Para eso le puse. No llevan, ¿verdad? Bien. ¿Y qué llevaba? El return. Return
return, ¿sí? ¿Y qué podría retornar acá? Valor. Acá en la teoría, vamos a un método acá, return nombre, por ejemplo, ¿sí? Acá va a haber otro, esto es acá, ahí está, los métodos gets y los métodos set, ¿sí? Podemos acceder ya a los atributos y sacarlos, digamos, del método, ¿no? Bien, pero primero hay que setearlo porque si no, no va a tener ningún valor, ¿sí? Entonces, primero lo vamos a setear y después lo vamos a obtener el valor. Bien, acá sería contraseña, ¿sí? Y terminaría acá. Vamos por acá, vamos a hacer otro método. También va a ser color verde porque es tipo público. Vamos a poner, ¿qué vamos a poner en el método setter? Set contraseña. Tiene que tener un dato de salida. Sí, ¿Tiene salida ese método? sí. No, no tiene salida. Fíjense que esa era una de las diferencias, ¿sí? No, es el otro. No. Por eso lleva la Va palabra void. void, ¿sí? Bien, tiene datos de entrada, ¿sí? Tiene parámetros. Negro. Profe, void ¿Sí? es como para poner cualquier valor en general, una Void, variable void. Va, el tipo de sí. dato void. En realidad void quiere decir que no tiene salida, ¿sí? El método set, Ah, eso sería, el método set sería asignación, ¿sí? Ajá. No sé si responde tu pregunta. ¿O cuál era tu pregunta? no, si el tipo de dato void tenía que ver con que podía ser cualquier valor, más allá de que acá no salga Eh, nada, digamos. claro, o sea, puedes manipular información, pero ten en cuenta que no vas a poder usar la palabra return, por lo tanto no va a haber información de salida, pero puedes manipular información de cualquier tipo, digamos, Ah, bien. ¿sí? Bien, llevaba dato de entrada. ¿Qué tipo de dato de entrada puede tener este? String, ¿verdad? String A, por así darle un nombre. ¿Y qué hacíamos acá en este método? ¿Qué usábamos? Le asignaban con la palabra this, ¿puede ser? Muy bien, con la palabra this, uy, se me corrió todo, acá lo vamos a hacer. Con la palabra this, ¿a quién llamamos con la palabra this? This, por ejemplo, llamamos Señor, un atributo, Al atributo. ¿sí? ¿A cuál atributo me conviene llamar ahora? contraseña. A contraseña. Contraseña. ¿Sí? Estamos llamando a este, fíjense que contraseña de momento no tiene nada de valor, no tiene nada guardado, ¿sí? Solamente está, ¿sí? Y acá le vamos a asignar un valor, el valor de A, ¿sí? Que ahí está, que no se nota. Bien, ¿sí? Le estamos diciendo al atributo contraseña, ponele el valor que viene por parámetro. En este caso, parámetro era una letra A. Vamos a poner A. Tiro de las patas. Aquí pone color. Ahí está. También puede ser un número, sí. Puede ser un número, pero va a guardarse como tipo cadena, ¿sí? Ponele, ¿no? Que vos tenés un campo
y se va a guardar así. No, color más feo. Si vos querés poner, no sé, 145, ¿sí? Se va a guardar ese número, pero de forma de cadena, ¿no? Sí, generalmente así, Walter, por ahí es como algo universal, ¿no? Como para que una ayuda para todos los programadores, nos manejemos de esa forma, porque eh, por ahí hay cosas que sí necesitan relevancia y necesitan escribirse con mayúscula. Entonces, a grandes rasgos, vos podés ver, por ejemplo, la constante pi, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos en los primeros días? La constante pi siempre va a ser la misma, ¿sí? No va a modificar su valor nunca, ¿sí? Por lo tanto, podemos escribir la palabra pi, las dos con mayúscula, porque es una constante que resalta del resto, ¿no? No lleva una modificación en sí y nunca va a perder su valor, ¿sí? Nunca se va a modificar ese valor. En cambio, los valores que nosotros tenemos sí son modificables, por eso los ponemos con minúsculas, ¿sí? Además, también es incómodo leer todas las variables en mayúscula. No, no sé si ustedes vieron en el texto, ustedes escriben con minúscula, ¿sí? Es como que más agradable a la vista que escribir todo en mayúscula, ¿sí? Entonces, por ese es como el convenio que vos decís, que se escribe primero con minúscula y después, bueno, si hay una palabra combinada, comienza la siguiente con mayúscula, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo que poner, por ejemplo, set contraseña, ¿sí? Ponemos eso, queda muy feo, ¿verdad? Profe, yo tengo una duda que no sé si es estúpida, pero la hago para sacarme la duda. Sí. En el caso de poner cuando ponemos return, Sí. o sea, era como para imprimirlo, las clases anteriores también usamos system out, era la fórmula. Eh, ¿En qué varía return y esa función? System out. Porque eh, los dos entregan lo mismo, digamos, ¿no es cierto? no, en realidad el return, vos estás devolviendo, vamos acá, estás devolviendo una variable, ¿sí? Estás devolviendo una variable llamada datos, ¿sí? Entonces vos podés agarrar esa variable y guardarla fuera del método, ¿sí? Por ejemplo, no sé si hacerlo aquí. Por ejemplo, yo cuando haga, en este caso, ¿no? Que era Christian.getContraseña, ¿sí? Pone así, ahí. Esto yo lo puedo guardar. ¿Dónde lo puedo guardar? En una variable que yo ya tenga, que sea contraseña. O variable contraseña. Ahí para que se vea. Va a ser igual, ¿sí? A este valor, ¿sí? Porque yo estoy llamando, fíjate, estoy llamando a un método que contiene, me está devolviendo un valor, ¿sí? A ese valor yo lo puedo rescatar, ¿sí? Y lo puedo guardar en otro lado. En este caso lo estoy guardando en contraseña. Si nosotros tenemos por consola, yo no puedo rescatar ese valor que ya está por consola. Está en consola y no lo puedo agarrar de ahí, digamos, ¿sí? A ver, ¿dónde está eso? Acá, ¿sí? Fíjate que este es un método tipo void, ¿sí? Imprime, ¿es mayor de edad o es menor de edad? Pero yo no puedo poner, por ejemplo, la variable edad es igual a mayor de edad tanto, porque yo no puedo rescatar este valor, este no tiene un return, ¿sí? Yo no puedo agarrar este valor o agarrar este valor, es como que está en el aire, digamos, ya está pintado. En cambio este sí, este yo lo puedo agarrar, ¿sí? Lo puedo agarrar, lo puedo guardar o lo puedo manipular a ese dato y después mostrarlo. Bien, ¿sí? Bien ahí, fíjate como dice Walter. Return es para retornar una variable
Y el system out print es para imprimir un valor por consola, ¿no? O mostrar algo que puede ser la variable, ¿sí? Puede ser la variable, pero esa variable no la podemos obtener como valor, ¿sí? En este caso, como ya está impreso, no puedo manipular antes que se imprima. En el otro sí. Ya el miércoles lo vamos a ver bien. Vamos a ver por qué no podemos obtener este valor, ¿sí? Porque uno tiene el return y el otro no tiene return. Por lo tanto, no puedo manipular ningún dato, ¿sí? Esto está fuera de mi alcance y esto sí yo lo puedo agarrar y manipular esta variable, por ejemplo. El valor de esta variable. El miércoles se va a aclarar mejor la duda en la práctica, ¿sí? Pero esa es la diferencia. Uno puedo manipular el valor y en el otro no puedo manipular el valor de salida. Bien, bien, habíamos quedado que, por ejemplo, este método getContraseña, ¿sí? Yo lo puedo guardar en una variable. Perdón, el jueves. Sí, el jueves. Estoy confundido ya. Puedo agarrar esta variable y lo puedo guardar en una variable. No así los que son void. Yo no puedo guardar este valor. Este es una asignación, entonces no puedo guardar esto. Esa es la diferencia. Lo vamos a sacar. Vamos a borrar. Bien, fíjense entonces, vamos a escribir lo último. Pobre Cristian ahí, con su peso y su DNI. ¿Sí? Vamos a poner Cristian. Punto set contraseña. ¿Y qué se le hace a eso? Se le pasa un parámetro. ¿Qué tipo de parámetro será? Puedo mandarle un 15. Bien, podría mandarle lo que yo quiera, siempre y cuando esté entre comillas, ¿sí? Fíjense que tiene que ser un string, ¿sí? Set contraseña me está pidiendo que sea un string, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, así, números, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que está haciendo? Me está diciendo, che, mira, guardame este valor, ¿sí? Y me lo va a poner en este atributo de contraseña. Entonces, ahora este valor, este atributo sí tiene un valor, ¿sí? ¿Cuál es el valor que tiene este atributo? Es contraseña. ¿Podría acceder a la contraseña ahora, que ya tiene un valor? De forma directa. ¿Sí? No, chicos, porque está en privado, ¿sí? Habíamos dicho que todo lo que esté en privado no puedo acceder, no puedo hacer cristian.contraseña, ¿sí? Eso no se puede, no se puede. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a acceder a ese atributo que está en privado de forma indirecta. ¿Cómo hacemos eso? Porque tenemos un método get. Bien, vamos a escribirlo con este color, cristian.get contraseña, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿Me va a devolver qué? ¿Qué valor me va a devolver? Contraseña que creo. Me va a devolver esto, miren, 54, 51, 14, 78. ¿Sí? Yo hago esta función y me va a devolver este valor. ¿Y qué hago yo con este valor? Solamente lo obtengo, ni siquiera lo estoy pintando. ¿Qué podría hacer? El número de la contraseña. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo con este valor? El outprint. Podría imprimirlo. ¿Sí? Podría poner un outprint. ¿Sí? Vamos a poner así. Poner
Cristian.get contraseña. Punto coma, cerramos. Ah, no, creo que este no va con punto coma. Este sí. ¿Sí? Este lo- con el no parámetro. ¿Sí? ¿Y qué hicimos? Fíjense, estamos accediendo a la contraseña de forma indirecta. Sí podemos usarlo, ¿sí? Ya lo estamos usando. Fíjate que podemos guardar este valor. ¿Sí? Lo podemos guardar en una variable acá que tengamos. ¿Por qué? Fíjense, lo vamos a hacer con flechitas. Claro, para no tener que usar acá todo get contraseña, get contraseña. Fíjense que de forma directa yo, oh, perdón, acá me faltó. Contraseña. De forma directa yo no puedo acceder a esto, ¿sí? No me deja, ¿sí? Pero de forma indirecta, fíjense, vamos a poner con verde, yo puedo acceder, primero le asigno un valor, ¿sí? Le asigno un valor, y una vez que ya esté asignado el valor, puedo acceder, fíjense, a contraseña, que contraseña me está accediendo a esto, ¿sí? Me está accediendo a un método que estaba en privado. Entonces, de forma indirecta, yo sí puedo acceder a ese valor. Hoy la subo, ¿sí? Ya la estaba renderizando. Nada más que tarda mucho porque yo hago los cortes de video, se tiene que renderizar y cuando subo las clases se tiene que volver a cargar y entonces medio tardío es. Sí, hoy la van a tener, las dos clases. Las tres serían. Sí, bueno, eso es lo que quería mostrarles, ¿sí? Podemos acceder a los métodos que son privados de forma indirecta, ¿sí? Podemos acceder con métodos que están en público y estos acceden a los métodos que están en privado. ¿Sí? No es más que eso. ¿Sí? De forma directa no puedo acceder al atributo, pero sí de forma indirecta. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, encapsulamiento ya lo vimos, ¿sí? Que no podemos acceder de forma directa, ¿sí? Y para eso usaríamos los set y los get para acceder al atributo de forma indirecta. Bueno, ahí te dan Profe, un ejemplo. Sí, dígame. el get lo utilizamos únicamente en ese caso cuando es privado, que no sería necesario cuando es público, ¿no es cierto? Por obviedad. ¿O no? Exactamente, cuando es público no es necesario si querés acceder solamente a ese dato, ¿no? Yo podría hacer un get de datos y poner todos los atributos que yo quiera, ¿sí? Entonces me trae muchos valores. Como lo vimos en el ejemplo de datos, ¿dónde está? Ahí está, ¿sí? Podemos traer todos estos valores, fíjense, de nombre, apellido paterno, materno, en un solo get, ¿sí? En un solo get puedo mostrar muchos valores o puedo mostrar uno, ¿sí? Si yo hago para mostrar uno, acá en este caso get nombre, puedo acceder de forma indirecta, ¿sí? Y si esto está en público, bueno, podemos manipularlo de una u otra manera, ¿no? Ahora, si tenés los dos en privado, sonaste. No podés. Sí, para eso no sirve. Y yo creo que, bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? De cómo hacer un método get. ¿Sí? Ahí están los tres métodos get, dis nombre, dis sexo y dis edad. ¿Sí? Porque están todos en privado. Y acá están todos los métodos en públicos, ¿sí? Todos los podemos leer a todos los métodos. Y bien, acá estaba un poco lo que era la instancia de un objeto, ¿no? Acá tenemos el molde, fíjense que es una tarjetita, ¿sí? La cual tiene el nombre, la edad y los intereses de forma vacía primero, ¿sí? Y cuando nosotros creamos una personita, ¿sí? Esos atributos ya podemos ponerle un valor, ¿no? Un valor a edad, a los intereses y al nombre, por ejemplo. ¿Sí? Y podemos hacer que los objetos se diferencien uno de los otros por los atributos que poseen, ¿no? Es muy difícil que tenga
una persona el mismo nombre y el mismo DNI, por ejemplo, y la misma edad. Entonces, somos todos distintos, aunque puede haber casos excepcionales. Y creo que ahí terminamos, chicos. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no se entendió? ¿Estamos? Bueno, casi que no hay preguntas. Igual me queda un ratito más. Los que quieren ir yendo, chicos, los veo el jueves. Y me quedo un ratito más con los chicos que quieran hacer preguntas. Bueno, Alex, suerte. Nos vemos. Profe, las otras 2 clases anteriores no las subió todavía, esa va a subir las 3 clases cuando ya las tenga. Hoy a la noche las voy a subir porque, como les digo, yo le hago los cortes. Que por ahí Sí. quedan espacios vacíos, entonces yo los corto y los vuelvo a armar. Y eso se tarda un poco. Pero hoy ya los tendría, digamos. Ah, bien. Ah, bueno, sí, no hay problema cuando pueda. No hay problema. Bueno. Y las subo en el Google Drive. Hoy a la noche las voy a tener, así que no se preocupen. Nos vemos los que ya se van. ¿Alguna pregunta, chicos? Además de las clases. Nos vemos el jueves. Bueno, nos vemos, chicos. Vamos a compartir.